Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Estimados amigos, estimados oyentes, les saludamos en la primera parte de nuestro programa, El valiente hombre del pueblo para todos los pueblos, Jesús de Nazaret. No el niño Jesús del pesebre, no el hombre muerto en la cruz. Muchas personas saben que Dios es espíritu. Dios es la consciencia universal, la inteligencia universal, el creador de toda la vida. Dios es la vida en toda su creación. No hay vida fuera de Dios. Él es la vida en el microcosmos y en el macrocosmos. Él es la vida en todo y en todos. Él es el hálito en la respiración de todas sus criaturas. Dios, el uno universal, es amor ilimitado y existencia ilimitada. Él es la unidad universal y la eternidad universal. Él es el espíritu libre del infinito y el Dios Padre, Madre de todos sus hijos. En Dios el Eterno no hay religiones externas. Todas las religiones externas son obra humana. Las religiones externas son producto de la voluntad de los sacerdotes, no de Dios el Eterno. Estimados amigos, muchas personas en el llamado Occidente cristiano y en todo el mundo creen en el fondo de su corazón en Jesús de Nazaret. Y están también seguras de que Él, el Cristo de Dios resucitado, por medio de su amor y misericordia, conducirá muchas cosas aún hacia lo bueno. Es más, que a través de Él, el Cristo de Dios, todo de alguna manera y alguna vez se volverá bueno, porque Él ha hecho solo cosas buenas y todo lo mundano y también todo lo que es puramente humano lo irradia con su amor y misericordia. Mucha gente piensa que lo importante es simplemente creer en Él. Unido a esto, va por lo general también una cierta esperanza, especialmente en lo que se refiere a la vida de nuestra alma después de la muerte del cuerpo, independientemente de si cada uno haya vivido o no de acuerdo a valores éticos y morales. En este programa expondremos algunas declaraciones de Jesús de Nazaret transmitidas por la Biblia de las Iglesias, y en base a estas palabras demostraremos que Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, fue y es mucho más de lo que les agrada a muchas personas y autoridades de la Iglesia. Más aún, que Él fue alguien muy diferente a solo una figurita en la cuna del pesebre o a un hombre muerto en la cruz, en el que únicamente se necesita creer y al que se le reza solo cuando es necesario, y en quien a lo sumo se piensa un poco en los llamados días festivos cristianos como Navidad y Pascua. Contrariamente a lo que enseña la Iglesia institucional, Jesús de Nazaret nos enseñó a los seres humanos que toda persona tiene que seguirle a Él, o sea, a Jesús de Nazaret. Por consiguiente, entre Dios, el Eterno, y la persona, no se necesitan intermediarios, los que con frecuencia, y a pesar de tener un carácter moral dudoso, se presentan como sacerdotes para ponerse por encima del pueblo, abusando también con toda desenvoltura y continuamente de las manifestaciones divinas sobre las enseñanzas de las leyes y las instrucciones para la vida de Jesús de Nazaret, y ante todo, de su nombre inmaculado. Jesús de Nazaret llamó a todos los seres humanos a actuar, a seguirle, es decir, a practicar concretamente en la vida diaria los 10 mandamientos y el sermón de la montaña, o sea, a convertir en realidad el amor a Dios y al prójimo.
Ese es el camino, la verdad y la vida de que Él nos habló. Él no dijo que hay que creer pasivamente en su tiempo de bebé, en el pesebre de Belén, o en cirios votivos, creyendo que con ellos se arreglará todo, y cuyos ingresos favorecen a una iglesia inmensamente rica. Tampoco dijo que sacerdotes pueden transformar una hostia en su cuerpo y el vino en su sangre. Él tampoco dio ninguna clase de instrucciones para exhibir durante cientos de años la cruz con su cadáver crucificado en ella, ni para adorar y honrar esta cruz a la espera de milagros engañosos, debido a que Él ya resucitó hace mucho tiempo. Hace cientos de años que se reza a la cruz con el cuerpo. Pero preguntémonos, ¿qué fruto han dado todas estas oraciones? ¿Es el estado de este mundo, tal vez, el resultado de las muchas oraciones de los llamados cristianos y sacerdotes, obispos, cardenales y papas? Preguntémonos también, ¿toleraríamos esta exhibición de un cadáver en la cruz si se tratara de nuestros propios hijos o parientes, padres o amigos, a quienes se hubiese torturado cruelmente y se les hubiese clavado en la cruz infame? ¿Por qué practican esto las autoridades eclesiásticas? ¿Y por qué los llamados fieles toleran que se haga algo tan denigrante y despiadado con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el corregente de los cielos, el Redentor de todas las almas y hombres? Él, Jesús de Nazaret, tampoco habló de una fiesta de Navidad, ni de Pascua, ni Pentecostés. La tradición del Papá Noel, de Santa Claus, el rito de Pascua y veneración de los santos no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con la forma de seguir a Jesús, el Cristo. Estas tradiciones no son cristianas. Todo eso es la obra humana eclesiástica de una religión orientada hacia el exterior. Ella sirve para distraer y engañar al pueblo y no tiene nada que ver con la religión interna que Jesús de Nazaret enseñó a los seres humanos. Por supuesto que cada persona puede creer lo que quiera y también celebrar los días de fiestas como le parezca. En las diferentes estaciones del año y en los días de solsticio se pueden decorar las casas, los pisos y también los árboles, encender velas y celebrar una fiesta, gozando de un ambiente placentero. Pero esto no tiene nada que ver con la enseñanza de las leyes transmitidas por Jesús de Nazaret, que nos acercan a Dios, aunque una atmósfera festiva pueda quizás contribuir a que nos tranquilicemos y nos tornemos más silenciosos, de modo que nuestras oraciones sean más profundas. Tomemos conciencia de que debido al adoctrinamiento de los pueblos durante ya cerca de 2000 años por una casta eclesiástica que Jesús nunca quiso y que Él durante su vida siempre combatió, pero la que hasta hoy sigue abusando gravemente de su nombre, la posición clara de Jesús de Nazaret, sus palabras habladas con pleno poder divino contra la casta sacerdotal, apenas sí están presentes en la conciencia de los pueblos. Y, como según dicen, el demonio evita el agua bendita. Así temen también los sacerdotes decir la verdad a sus ovejitas fieles, porque ¿quién asierra con gusto la rama en la que está sentado? Sin embargo, justamente en la Biblia se pueden leer hasta hoy las palabras claras de Jesús de Nazaret contra la casta sacerdotal. Y como están en la Biblia, cada fiel las tiene que creer absolutamente como verdad eterna ante la amenaza de la condenación eterna. Por lo menos, así lo determinaron las autoridades de la Iglesia en forma de dogmas infalibles. Muchas de las claras palabras en contra de la casta sacerdotal, que citaremos también en este programa, provienen entonces de declaraciones de Jesús de Nazaret, las que, como ya se dijo, están hasta el día de hoy en las Biblias de las iglesias. Usted mismo lo puede comprobar si es que tiene una Biblia en su casa.
Él, Jesús de Nazaret, representó, como ningún hombre lo hizo antes, nuestro hogar espiritual eterno, el reino de Dios, del cual vino y al que regresó nuevamente. Pero en ningún momento, jamás, en ningún instante de su breve vida terrenal, estuvo él de parte de una casta sacerdotal, o enseñó a los seres humanos que Dios vive en un templo, en una iglesia de piedra. Tampoco enseñó que Dios, el Eterno, necesitara intermediarios, que se nombran sacerdotes para manifestarse a sus hijos humanos, pues Él mismo, Dios, el Eterno, está en todos y en todo. Jesús de Nazaret enseñó precisamente lo contrario de lo que enseñaban y hasta ahora enseñan los clérigos. Por esto, y solo por esto, fue asesinado Jesús de Nazaret, por instigación de la casta sacerdotal. Estimados amigos, esto es mucho más que solo un engaño espiritual de los pueblos de parte de las iglesias. Desde hace 2000 años se ha establecido en Occidente que un presunto cristianismo procedente de las iglesias institucionales se ha de reconocer como cristiano. Decimos presunto porque, con sus leyes y dogmas eclesiales declarados por sus autoridades, o sea, por seres humanos, se calumnia y discrimina del modo más vergonzoso al Cristo de Dios. A pesar de que sus palabras todavía las puede leer toda persona en los escritos tradicionales de la Biblia, este cristianismo aparente ha ocultado totalmente, es decir, ha ignorado por completo que Jesús de Nazaret hizo frente con toda su autoridad divina a la casta sacerdotal, desenmascarando a sus miembros como tramposos, charlatanes y rivales de Dios. El desenmascarar a la casta sacerdotal como rival de Dios ha exigido en todas las épocas, no solo hace 2000 años, un acto de valentía único en vista de los castigos drásticos y brutales que esperan a todas las personas que han puesto en evidencia, por ejemplo, la fidelidad de un gobierno a los sacerdotes o el fanatismo religioso de una casta sacerdotal que está ansiosa de poder. Muchos de los buenos y fieles seguidores de Cristo pagaron con la vida su coraje por poner al descubierto lo falso y por su fidelidad a Dios y a Cristo, así como lo documentan los millones y millones de víctimas de la historia de la Iglesia. Pero la casta sacerdotal ha sido en todas las épocas un pilar de base satánica de la clase alta gobernante. Y esto lo demuestra la historia misma de la Iglesia y ante todo el testimonio de Jesús de Nazaret, en la Biblia y en los escritos apócrifos. Estimados amigos, no se atemoricen por estas palabras tan claras. En el curso del programa citaremos y comentaremos algunos párrafos bíblicos con tales palabras de Jesús de Nazaret. Justamente, Jesús de Nazaret les dijo incluso a los sacerdotes que ellos tenían al demonio como padre. Así está escrito en las Biblias de las iglesias. Las leyes de Dios, como los 10 mandamientos de Dios que fueron recibidos a través de Moisés, y el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret, los escritos y las manifestaciones de Dios a través de los verdaderos profetas de la Antigua Alianza, pero también el llamado Nuevo Testamento, fueron y son para la casta sacerdotal, hasta hoy, solo un medio para lograr sus fines. Ellos citan las enseñanzas divinas para acrecentar más aún su orgullo desmesurado de creerse presuntos mediadores entre Dios y los hombres, para crear un escenario ilusorio para el pueblo y dar así una supuesta legitimación al nivel que ansían alcanzar con todas sus ansias, para ponerse por encima del pueblo llano. Jesús de Nazaret no enseñó tales cosas, por el contrario, Él desenmascaró con sus palabras claras y con sus actuaciones a la casta sacerdotal, de modo que ésta no vio otra solución que hacerle matar.
Hay que tener en claro que todos los actos, todas las sanaciones y todos los llamados milagros que hizo Jesús de Nazaret eran una afrenta abierta para la casta sacerdotal, una provocación como nunca antes se había visto. Pues por la actuación del Cristo de Dios como hombre Jesús de Nazaret, quedó demostrado ante todo el mundo que a ellos, es decir, a los sacerdotes, escribas y fariseos, les faltaba la veracidad, el conocimiento espiritual, la humildad y la fuerza de Dios, así como la bondad, el amor y la misericordia, a pesar de todos sus ritos, cultos, ceremonias, de sus ofrendas sangrientas y de sus enormes templos. Cada acto de Jesús de Nazaret manifestaba y atestiguaba la ignorancia espiritual. Por último, la debilidad espiritual y la poca fe en Dios de la casta sacerdotal, a pesar de toda su arrogancia y de sus ropajes suntuosos, de su conciencia egoísta por el afán de destacarse y de sus oraciones hipócritas y vacías, de sus cultos satánicos con ofrendas sangrientas, de sus ritos y ceremonias. También su nivel artificial, derivado de la tradición y de sus pretensiones de poder, que llegan hasta la demanda de ser reverenciados por su presunta posición especial entre el pueblo, no logran disimular el vacío espiritual de la casta sacerdotal. Para Dios todo esto es un horror. Y nada menos que precisamente los clérigos, los escribas y fariseos exigían del Estado castigos drásticos y bestiales para todos los miembros de la población que protestaban contra el engaño al pueblo y contra los derechos increíblemente descarados y pérfidos que se tomaba la casta sacerdotal. Jesús de Nazaret, un hombre joven y valiente del pueblo, fue quien desenmascaró como hechiceros hipócritas a la casta sacerdotal alejada de Dios, que someten al pueblo y le atan a las tradiciones del culto pagano de Baal, es decir, al enemigo de Dios, y afirmó que ellos, los sacerdotes, tienen una alianza con el demonio. Estimados espectadores y oyentes, todo esto está literalmente en la Biblia de las iglesias. Lo pueden leer ustedes mismos. Cada uno es libre de aceptarlo y de ver cómo es su fe en la casta sacerdotal. Con este programa no queremos comprometer a nadie personalmente, pero queremos demostrar los valores por los que Jesús de Nazaret luchó realmente y cuáles fueron las injusticias que él aclaraba con toda consecuencia. Hoy se atribuyen muchas cosas a la tradición en general y a la tradición sacerdotal en especial, pero mucho de eso va contra las leyes de Dios. Pues la tradición en sí no es en realidad un valor positivo y no lo ha sido nunca. Tradición es siempre aquello que, como supuesta cultura, se va transmitiendo a las generaciones siguientes. No es más que eso. Pregúntelo a su enciclopedia. De este modo, las iglesias han infiltrado desde hace generaciones en el pueblo de buena fe la imagen del niño Jesús en la cuna y del hombre clavado en la cruz. Sin averiguar o comprobar si lo que sostienen los curas corresponde a la voluntad del Cristo de Dios, se aceptan cosas sin importar si corresponden o no a la verdad, incluyendo el embuste de la Eucaristía. También esto no es otra cosa que una obra humana católica. Pero Jesús de Nazaret dijo: «Pobre de vosotros, escribas y fariseos, vosotros hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los seres humanos. Vosotros mismos no entráis, pero tampoco dejáis entrar a los que quieren entrar». La tradición tan citada no dice nada sobre los valores cristianos, aunque lleve por delante una C gruesa, como por ejemplo en las iglesias institucionales y más de algún afiliado de partidos políticos pseudocristianos. La tradición no dice nada sobre los valores éticos y morales de una persona, de una iglesia, de una sociedad o de un partido político. Absolutamente nada. Por el contrario.
También las formas de comportamiento inmorales y antiéticas que llegan hasta la barbarie más primitiva, que no se atienen a los 10 mandamientos de Dios ni a la elevada ética y moral del Sermón de la Montaña de Jesús de Nazaret, se las considera también hasta hoy como tradición. Nombremos aquí, por ejemplo, solo una: la matanza de animales en el bosque, en la campiña y en los llanos, que se denomina caza e incluso se la estiliza como diversión social y es bendecida por los sacerdotes. El lenguaje popular, a menudo infiltrado por el clero, participa en el coro de quienes pertenecen al eterno ayer. Pero si siempre lo hemos hecho así, o bien esto ha sido siempre así, como si el siempre así hubiese sido algo especialmente bueno, entonces con esto se podría justificar también el asesinato, el homicidio, la guerra, porque siempre ha sido así. Preguntémonos ahora detenidamente, ¿por qué está el mundo hoy al borde del precipicio, como nunca sucedió antes? Preguntémonos, ¿cómo es la imagen que tenemos actualmente de Jesús de Nazaret y cómo se formó? ¿No es que a menudo está marcada solo por la Iglesia? Si es así, ¿cómo nos presenta hasta hoy la casta sacerdotal de las iglesias institucionales a Jesús de Nazaret, al Cristo de Dios? ¿Es realmente cierto lo que las iglesias nos dan a conocer sobre Jesús de Nazaret? Preguntémonos esto por una vez, y en base a los hechos históricos comparemos la conducta de la Iglesia con sus palabras y con sus normas obligatorias para el pueblo, bajo amenaza de la maldición eterna en caso de incumplimiento. Y ante todo, comparemos su comportamiento con los 10 mandamientos de Dios y con el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que tenemos que creer nosotros como personas simples de todo lo que se nos prescribe a ciudadanos mayores de edad como lo somos, proveniente únicamente de las autoridades eclesiásticas, pero no de Jesús de Nazaret o de Dios el Eterno? Y todo esto, los dogmas, las ceremonias, los sacerdotes y todo el culto sacerdotal con los sacramentos y los templos de piedra, ¿tienen de verdad algo que ver con Jesús de Nazaret y con lo que Él nos enseñó? El rey de Prusia, Federico el Grande, valiente y famoso y respetado más allá de las fronteras europeas, impresionó en su época a sus coetáneos con la siguiente declaración: permítanme que diga que nuestras religiones actuales se parecen tan poco a la religión de Cristo como a la de los iroqueses. Jesús predicó paciencia, y nosotros hacemos persecuciones. Jesús predicó una buena moral, y nosotros no la practicamos. Jesús no dispuso ningún dogma, pero los concilios se han ocupado de declararlos abundantemente. Dicho brevemente, un cristiano del tercer siglo ya no se parece en nada a uno del primer siglo. Hasta aquí la cita. Estimados amigos, ahora queremos exponer algunas declaraciones de Jesús de Nazaret contra los sacerdotes, o sea, contra los escribas y fariseos, declaraciones que se encuentran en las Biblias de las iglesias. Pero consideremos que en los tiempos de Jesús de Nazaret, los escribas y fariseos gozaban de un gran prestigio en el pueblo. Se necesitaba entonces una gran valentía para decir estas palabras con toda claridad y sin rodeos, aunque eran testimonio de la verdad y estaban inundadas por la fuerza de Dios. Empezamos entonces a citar a Jesús de Nazaret. Cuando Jesús les hablaba en otra ocasión, dijo: «Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no andará de un lado para otro en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Entonces ellos, los sacerdotes, le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido». Jesús les respondió: «Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, pues yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde yo he venido y a dónde voy. Vosotros juzgáis como juzgan los hombres. Yo no juzgo a ninguno. Pero si yo juzgo, mi juicio es válido, porque yo no juzgo solo,
sino yo y el Padre que me ha enviado. Entonces los sacerdotes le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, vosotros no me conocéis a mí ni tampoco a mi Padre. Si me conocieseis, entonces conoceríais también a mi Padre. Él les dijo, vosotros provenís de abajo, yo provengo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo os he dicho, vosotros moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, entonces moriréis en vuestros pecados. Continuamos leyendo. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús respondió, ¿por qué hablo todavía con vosotros? Yo tendría mucho que decir sobre vosotros y muchos juicios que hacer, pero Él, que es quien me envió, garantiza la verdad y lo que yo he escuchado de Él. Eso yo se lo digo al mundo. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero me queréis matar, porque mi palabra no encuentra acogida en vosotros. Yo digo lo que he visto donde el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis escuchado de vuestro padre. Ellos, los sacerdotes, le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si vosotros fueseis hijos de Abraham, entonces actuaríais así como Abraham. Pero ahora me queréis matar, a un hombre que os predicó la verdad que yo escuché de Dios. Así no actuó Abraham. Vosotros lleváis a cabo las obras de vuestro padre. Ellos, los sacerdotes, le contestaron, nosotros no provenimos de un adulterio, sino que tenemos solo un Padre, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuese vuestro Padre, entonces me amaríais, pues yo salí y vine de Dios. Yo no vine en mi propio nombre, sino que Él me envió. Vosotros tenéis por padre al demonio y queréis hacer lo que vuestro padre desea. Él fue un asesino desde el principio, y Él no está en la verdad, pues en Él no hay ninguna verdad. Cuando Él miente, dice lo que viene de sí mismo, pues Él es un mentiroso y es el padre de la mentira. Pero a mí no me creéis, porque yo digo la verdad. ¿Quién de vosotros me puede acusar de un pecado? Si yo digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien proviene de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis, porque no venís de Dios. Hasta aquí la cita. Con estas palabras, Jesús se refería a los sacerdotes de ese tiempo, que le querían matar. ¿Y qué sucede con los sacerdotes actuales de las diferentes religiones? Escuchemos cómo reaccionaron los escribas y fariseos, o sea, los sacerdotes de ese tiempo. Aquí la cita. Entonces le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres un samaritano y que estás poseído por un demonio? Jesús replicó, yo no estoy poseído por ningún demonio, sino que honro a mi Padre. Pero vosotros me insultáis. Yo no cuido de mi honor, pero hay uno que cuida de él y que juzga. Jesús continuó diciendo, si yo me honro a mí mismo, entonces mi honor no vale nada. Mi Padre es el que me honra. Él, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Sin embargo, vosotros no le habéis reconocido. Pero yo le conozco, y si yo dijera que no le conozco, entonces sería un embustero como vosotros. Pero yo le conozco y me atengo a su palabra. Fin de la cita. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das sind Worte des Nazareners. Estimados espectadores y amigos, estas son las palabras del Nazareno, del Cristo de Dios, para aquellos que querían matar a Jesús
y esa era la casta sacerdotal de esa época. Estas son declaraciones realmente serias y contundentes de Jesús de Nazaret. No tienen absolutamente nada que ver con la figurita del pesebre en Navidad. Y un hombre muerto que cuelga de la cruz tampoco puede desenmascarar a una casta sacerdotal con tales claras palabras sobre la verdad. Quien tenga oídos para oír, que oiga. La historia nos enseña que la casta sacerdotal está empeñada desde un principio en atar a las naciones de todas las culturas a sus propias ideas netamente humanas de dioses, ídolos, diablos y demonios, de ritos sangrientos y sacrificios, y a sus ideas de la vida y la muerte, del cielo y del infierno, hasta el día de hoy. Pero estas ideas de la casta sacerdotal no tienen nada, absolutamente nada que ver con el verdadero Dios, que es el Espíritu universal, la consciencia universal. En todas las épocas, la casta sacerdotal ha sabido cómo engañar a los pueblos con pura charlatanería, empleando una astucia demoníaca y en extremo intrigante, y aprovechándose de la pérfida y alevosa anexión del nombre cristiano. La historia nos enseña que la casta sacerdotal confesional siempre ha sabido elevarse por encima del pueblo llano, poniendo con toda astucia a los miembros del poder político bajo su tutela para guiarlos y manipularlos a costa del pueblo, con estructuras de poder aparentemente invisibles para la población. Pero la charlatanería no proviene nunca de Dios, el uno universal, el Espíritu eternamente libre, que es la vida en todo y en todos, sino siempre solo y exclusivamente del Dios del bajo mundo, del rival de Dios. En oposición a la charlatanería de los sacerdotes, los llamados milagros y las sanaciones de Jesús de Nazaret eran motivo suficiente para la antigua casta sacerdotal, como se dijo anteriormente, para intervenir contra él, contra el Cristo de Dios, pues notaban que el pueblo simple se daba cuenta de cuán insignificante era la fuerza de los sacerdotes. Las enseñanzas y la actuación de Jesús, del Cristo, demuestran claramente que ellos, los sacerdotes, pueden ofrecer solo sus trucos, porque en realidad no saben nada del alma del ser humano ni de las legitimidades del reino de Dios. No saben absolutamente nada de las leyes de la vida del alma después del fallecimiento del cuerpo, ni nada sobre la reencarnación de las almas, según la ley cósmica de siembra y cosecha, de causa y efecto. Y luego aparece un hombre sencillo del pueblo, un carpintero, no un sacerdote, que enseña a los seres humanos a no creer a los sacerdotes y practica ante los hombres las leyes de Dios. Les enseña también a practicar estas leyes para que se liberen de la casta sacerdotal, cuyas leyes en gran parte no tienen nada que ver con los mandamientos ni con las leyes de Dios, sino que son una obra puramente humana, una obra sacerdotal. Jesús de Nazaret estuvo siempre y sin compromisos, con toda consecuencia y con fidelidad absoluta de parte de Dios y del Padre Eterno. Él está por el hogar espiritual eterno y dice literalmente a todos los seres humanos: yo he venido para haceros libres. Estimados amigos, volvamos a los escritos tradicionales del Evangelio. Con toda claridad podemos leer allí que Jesús de Nazaret advirtió consecuentemente durante toda su vida terrenal sobre las oscuras maquinaciones de la casta sacerdotal y anunció la liberación del ser humano de los manejos de la casta sacerdotal. La verdad os hará libres. Esa es una de sus declaraciones centrales. Según las reglas actuales y con las palabras actuales, esto fue y es una declaración de lucha espiritual a los sacerdotes de todos los tiempos y de todas las generaciones. Aquellos, los sacerdotes y escribas, que exigían para sí mismos un estado de supremacía sobre el pueblo en general, que influían en los gobernantes mundanos con sus sugerencias, que con habilidad satánica se establecieron en la sociedad como intermediarios entre Dios y los seres humanos, fueron declarados culpables de blasfemia y engaño por Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios.
Y Jesús de Nazaret anunció que liberaría de este engaño a los hombres de buena voluntad. Nos podemos imaginar la situación de aquel entonces, hace 2000 años, quienes, como los sacerdotes en los tiempos de Jesús, habían abusado durante siglos de la palabra de los verdaderos profetas, engañando a los pueblos y llevándolos por camino equivocado, lo que les permitía vivir muy bien, como lo hace siempre la casta sacerdotal, no permite que se les corten de repente los beneficios ganados con fraudes y a menudo robados. Lo mismo vale para el prestigio de beatos, ganado con toda astucia para obtener las pretendidas dignidades y toda clase de ventajas ante el pueblo, las que éste incluso tenía que pagar. Ni hablemos ya de todas las demás ventajas materiales que la casta sacerdotal desde siempre ha reclamado para sí misma. Dicho brevemente, Jesús de Nazaret se transformó cada vez más en un enemigo religioso para la casta sacerdotal, para los sumos sacerdotes, y lo es hasta hoy. Pero él era muy querido por la gente del pueblo. Por eso había que actuar con habilidad satánica para quitarle de en medio. Primero, empleando el asesinato moral, difundiendo todo tipo de mentiras sobre él. Luego, por la siguiente maquinación de la casta sacerdotal para traicionarle, lo que condujo a la horrenda traición de Judas, sobornado por la casta sacerdotal, y finalmente, por medio de una acusación falsa de parte de la casta sacerdotal, que terminó con el asesinato legal, por lo que le crucificaron después de crueles torturas. La historia demuestra que en todas las épocas la casta sacerdotal ha combatido hasta el extremo a los profetas de Dios. Ella persiguió, calumnió y escarneció a los verdaderos profetas de Dios e hizo matar a muchos de ellos, como lo atestiguan en la Biblia muchos profetas del Antiguo Testamento y también el llamado San Esteban. La descendencia de los asesinos de los profetas, la casta sacerdotal, declaró entonces con toda hipocresía e intriga como mártir a San Esteban, que era fiel a Cristo, tratando así de aprovecharse de él para sus propios fines, típico de la casta sacerdotal. También Esteban habló claramente a la casta sacerdotal, a los escribas, y pagó con su vida su valor, su honestidad y su fidelidad a Dios. Cuando la situación política lo permite, los sacerdotes no se prestan a bromas y recurren rápidamente al fratricidio. Así está también escrito en la Biblia de las Iglesias. Citamos de la Biblia de las Iglesias. San Esteban habló a los sacerdotes, escribas y fariseos. Pero el Supremo no vive en lo construido por mano del hombre, como lo demuestra lo que dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el taburete para mis pies. ¿Qué casa me podéis construir vosotros?, dice el Señor. ¿O qué lugar me puede servir para descansar? ¿No es que mi mano ha hecho todo esto? Vosotros testarudos, continúa Esteban, vosotros que una y otra vez os oponéis de corazón y oído al Espíritu Santo, como ya lo hicieron vuestros padres, y ahora también vosotros. ¿Qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a aquellos que anunciaron la venida del justo, del cual ahora os habéis transformado en sus traidores y asesinos, vosotros que por disposición de los ángeles recibisteis la ley, que tampoco habéis cumplido. Cuando ellos escucharon esto, se indignaron al máximo y rechinaban con los dientes. Pero él, inundado por el Espíritu Santo, miró al cielo, vio la magnificencia de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y exclamó: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios». Entonces se elevó un fuerte griterío, se tapaban los oídos y se lanzaron sobre él, le empujaron fuera de la ciudad y le apedrearon.
Los testigos depositaron sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo. Así apedrearon a Esteban, pero él oraba y exclamaba: Señor Jesús, acepta mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les culpes por este pecado. Después de estas palabras murió. Pero Saulo estaba de acuerdo con este asesinato. Fin de la cita. Y este fue el mismo Saulo que más tarde se transformó, según dicen, en Pablo. Pero Pablo nunca se encontró con el hombre Jesús de Nazaret. Él fue influenciado durante toda su vida por el sello de su educación romana y por la vida dura y brutal como perseguidor de cristianos. Las transformaciones del carácter no caen del cielo, sino que tienen que ser logradas arduamente por cada ser humano. Junto con Pedro, a quien Jesús dijo, según la Biblia de las Iglesias, «Satanás, apártate de mí», y «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces», forma Pablo hasta hoy el arenoso fundamento de la Iglesia católica. Quien tenga oídos para oír, que oiga; quien tenga entendimiento, que lo emplee. Tomemos conciencia de que Dios, el Eterno, en todas las épocas ha enviado exclusivamente profetas a los seres humanos. Él no envió a ningún sacerdote, a ningún obispo, y menos aún a un papa. Dios, el Eterno, tampoco envió a un Saulo ni a un Pedro para fundar una iglesia católica. Todo lo que tiene que ver con sacerdocio viene de abajo, como ya está expuesto claramente por Jesús el Cristo en la Biblia de las iglesias. Dios el Eterno envió exclusivamente profetas, y estos eran simples hombres y mujeres del pueblo, así como el mismo Jesús de Nazaret, que era sencillo y modesto. Estimados amigos, Jesús de Nazaret habló palabras de la verdad que tienen validez. Y Él habló también hacia el futuro, como se puede leer en los escritos conocidos. Si las autoridades eclesiásticas actuales aseveran que la Biblia es la palabra de Dios y que tiene validez hasta hoy, bajo amenaza de la maldición eterna para todos los miembros del pueblo que no la crean, habría que preguntarse: ¿lo que Jesús de Nazaret dijo en aquel entonces sobre la casta sacerdotal no vale también para el tiempo actual y para la casta sacerdotal de hoy, que se denomina cristiana? Imaginémonos al joven y valiente hombre del pueblo, a Jesús de Nazaret, cómo les hablaba a los hombres presuntamente honorables de la región, a los sacerdotes, escribas y fariseos. Él puso en evidencia su devoción aparente, sus hipocresías y sus transgresiones a las leyes, medidas por los 10 mandamientos de Dios dados a través de Moisés, lo que para muchos de estos hombres significó la pérdida de su prestigio y de sus llamadas dignidades, dejando entrever también la posible pérdida de sus privilegios económicos. En los escritos del apóstol Mateo encontramos palabras de Jesús de Nazaret contra los escribas y fariseos, o sea, los sacerdotes. Semejanzas con las autoridades sacerdotales y con la casta sacerdotal de la época actual tal vez no son una casualidad, y también la una o la otra declaración de Jesús de Nazaret pone al descubierto más que ostensiblemente a la casta sacerdotal de hoy, si se consideran también los interminables escándalos de la Iglesia, pero cada uno se puede hacer por sí mismo una imagen. Jesús de Nazaret enseñaba al pueblo simple lo que me permito citar. Los escribas y fariseos se han sentado en la silla de Moisés. Haced y seguid todo lo que os dicen, pero no os dejéis guiar por lo que hacen, pues ellos hablan solamente, pero no hacen lo que dicen. Ellos atan cargas pesadas y las ponen en los hombros de los seres humanos, pero ellos mismos no quieren mover ni un dedo para llevar esas cargas. Todo lo que hacen, lo hacen solo para que los hombres lo vean. Extienden sus filacterias y alargan las borlas de sus ropajes.
En cada banquete quieren ocupar el lugar de honor en la sinagoga y los asientos en las primeras filas. Y en las calles y plazas gustosos se dejan saludar y nombrar rabí, es decir, maestro. Pero vosotros no os tenéis que hacer nombrar rabí, pues solo uno es vuestro maestro. Todos vosotros sois hermanos. Tampoco tenéis que llamar a nadie vuestro Padre en la tierra, pues solo uno es vuestro Padre, el de los cielos. Tampoco os tenéis que dejar llamar maestro, pues solo uno es vuestro maestro, Cristo. Hasta aquí la cita. Eso era para la gente de aquel entonces algo increíblemente audaz, extraordinariamente valiente, más aún, francamente, era temerario. Un hombre joven del pueblo, un simple artesano, critica sin ningún rodeo a la casta sacerdotal, a los escribas y fariseos, a los sumos sacerdotes. Él estremecía con esto los fundamentos de las antiguas tradiciones paganas, de las prácticas del culto al dios Baal, incluso del culto de sacrificio de animales, que ya en ese tiempo era uno de los factores económicos más grandes en y alrededor de Jerusalén. Y este hombre joven y valeroso dice clara y categóricamente que los sacerdotes se han nombrado profetas a sí mismos, o sea, que se han instalado en la silla de Moisés. Pero Jesús de Nazaret no solo puso en claro las maquinaciones de los sacerdotes, Él le trajo al pueblo la verdad de los cielos, y Él le enseñó al pueblo simple la alternativa a las antiguas tradiciones sacerdotales para poder madurar realmente en espíritu. Su deseo era liberar a los hombres del extravío y de la atadura a cultos sangrientos de las tradiciones de Baal por una casta sacerdotal ávida de poder y guiarlos al único Dios del amor, al Espíritu libre, al Dios creador universal, que es la unidad universal. En oposición a los cultos de sacrificios sangrientos de la casta sacerdotal, Jesús de Nazaret nos enseñó al Dios cercano, al Padre amante que vive dentro de nosotros, en cada alma y en cada ser humano, también en todos los seres de la naturaleza, en los animales, plantas y minerales. Él nos enseñó que no hay vida fuera de Dios. Él, Jesús, el Cristo, enseñó a los hombres que Dios es espíritu, y que no hay interrupción en la vida, es decir, que no existe la muerte. Jesús enseñó que después del fallecimiento del cuerpo, el alma sigue respirando, sigue viviendo, y que el hombre cosecha lo que sembró. Él también enseñó que las almas pueden volver encarnadas en nuevos cuerpos para expiar y reparar lo que hayan causado en esta vida terrenal. Él enseñó entonces el renacimiento de las almas en la carne en un nuevo cuerpo humano, dicho con palabras actuales, la reencarnación, lo que disminuyó aún más la influencia de la casta sacerdotal en el pueblo. Pero ante todo, Jesús de Nazaret, el Cristo, nos enseñó que Dios, nuestro Padre eterno celestial, es amor, a quien los seres humanos podemos llamar simplemente Padre, y que todos nosotros, todos los seres humanos y las almas, somos en el fondo del alma seres celestiales, seres espirituales que regresaremos a las viviendas eternas que antiguamente abandonamos. Y Él dejó en claro que en Dios no existe la condenación eterna. La enseñanza de la maldición eterna la inventaron los sacerdotes. Y volvamos a las palabras de Jesús de Nazaret. Vosotros tenéis al demonio como padre, y él fue un embustero desde el principio. Él, Jesús de Nazaret, nos enseñó a los seres humanos la oración de la unidad, el Padre Nuestro. Con esta oración, Él nos explicó que no se necesita un sacerdote como intermediario entre Dios y el ser humano. El culto sacerdotal es la tradición pagana de los llamados clérigos, magos y chamanes de los primeros tiempos del hombre, de la edad de piedra
del culto a Baal, del culto a Mitra, la traición del Dios de las tinieblas. Jesús de Nazaret nos enseñó además la unidad entre el hombre, la naturaleza y los animales. Su amor y su acto redentor vale para toda la creación, sin excepción. Y su exhortación a los seres humanos es: seguidme. O sea, haced lo que yo, el Cristo de Dios, os he mostrado y enseñado. No os dejéis engañar por los sacerdotes. Estimados amigos, con estas palabras de la verdad, este hombre joven y extraordinariamente valiente, Jesús de Nazaret, hacía frente a la casta sacerdotal, a los sumos sacerdotes y a los que les seguían. Pero al mismo tiempo, con estas palabras de la verdad, enseñaba él a todas las personas de buena voluntad del pueblo llano que podían entender sus enseñanzas. Citemos: él enseñaba y hablaba con pleno poder, y no como los escribas y fariseos, o sea, no como la casta sacerdotal. Debido a que él sanó a muchos enfermos y a muchos que padecían sufrimientos, el pueblo creía cada vez más en él. Y estos talentos divino-espirituales de Jesús de Nazaret, su conciencia plenamente desarrollada y traspasada por el Espíritu de Dios, debilitaron considerablemente la influencia de la casta sacerdotal en el pueblo. Esto despertó cada vez más la rivalidad, la hostilidad y la envidia en la casta sacerdotal. Y cuando él finalmente se hizo muy peligroso para sus manejos demoníacos, le quitaron simplemente de en medio, como se dijo anteriormente. No obstante, por medio de actos desinteresados, Jesús de Nazaret regalaba el amor de Dios a su prójimo, a los seres humanos, la naturaleza y a los animales. Y él les explicaba a las personas las leyes eternas de Dios, en tanto estuvieran dispuestas a aceptarlas, sin importar a qué clase pertenecían ellas. Él hablaba al alma en el fondo del ser humano y le enseñaba el camino de regreso al reino de Dios por medio del cumplimiento paulatino de las enseñanzas de su Sermón de la Montaña y de la práctica de los 10 mandamientos de Dios dados a través de Moisés. Él enseñaba a los seres humanos que para eso no era necesario el sacerdote, ni tampoco ninguna clase de culto o ceremonias, ni víctimas sangrientas, ni impuestos al templo, como tampoco templos públicos. Pues Dios el Eterno es el Espíritu libre, Él no ata. Estimados amigos, entendemos ahora por qué la casta sacerdotal hizo asesinar a Jesús de Nazaret y también por qué Él todavía cuelga de la cruz en las iglesias institucionales. Estimados amigos, me permito citar la siguiente declaración de Jesús de Nazaret. Y cito: no penséis que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Hasta aquí la cita. Esta declaración fue realmente inquietante para la casta sacerdotal de esos tiempos. Hasta hoy, ella no puede aceptar que venga un hombre simple del pueblo, llamado por Dios para ser profeta y cumplir la ley cósmica del amor al prójimo, para enseñarla a los seres humanos y actuar desinteresadamente, fuera del ámbito dominado por la casta sacerdotal. Según la doctrina eclesiástica, hasta hoy no puede ser que a través de verdaderos profetas de Dios los pueblos se enteren de la verdad de los cielos, la aprendan y reconozcan a quién sirve la casta sacerdotal, a quién le obedece y le es fiel. Repetimos, todos los verdaderos profetas de Dios, como también Jesús de Nazaret, fueron y son personas sencillas y honestas del pueblo. Todos ellos han hablado en todas las épocas contra la casta sacerdotal y han demostrado cuán colosal es el engaño que los sacerdotes se permiten con el pueblo, aunque ellos se muestren afables y benevolentes. Los sacerdotes tienen como padre al demonio. Fue lo que demostró al pueblo Jesús de Nazaret, el hombre valiente y sencillo, refiriéndose a la casta sacerdotal.
Estimados amigos, el Espíritu libre y eterno del amor, el Padre Celestial, Dios, el Eterno, la conciencia cósmica, nos envió a su Hijo, el corregente de los cielos, el Cristo de Dios, quien se encarnó como hombre en el cuerpo de Jesús de Nazaret para cumplir como ser humano en traje terrenal su gran tarea celestial para el reino de Dios, para que se conservara toda la creación. Él, el Cristo de Dios, se encarnó para impedir la disolución de toda la creación. Y Él lo hizo a pesar de todas las maquinaciones diabólicas de la casta sacerdotal. Con sus palabras "está consumado" dichas en la cruz, Él desprendió una gran parte de la energía divina de su herencia divina espiritual y dio a cada alma y a cada ser humano una porción de esta energía divina espiritual como una fuente inextinguible de apoyo y fuerza. Con esto, cada alma, aunque se haya cargado enormemente, también cada sacerdote, encontrará el camino de regreso al hogar eterno a través de esta fuerza energética indisoluble. Este es el acto redentor de Jesús de Nazaret. Pero la crucifixión no habría tenido que ocurrir si los miembros del pueblo que escucharon sus enseñanzas hubiesen estado de su parte y hubiesen empezado a seguirle. En vez de eso, Él tuvo que sufrir el horroroso Calvario, porque muchos seres humanos, tanto en ese entonces como ahora, eran y son veletas, que hoy dicen Hosanna y mañana gritan crucificadle. La única diferencia con esta época es que hoy las veletas se denominan cristianas. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, mit diesen Worten, Estimados amigos, con estas palabras nos queremos despedir por hoy de ustedes. schauen Sie auch Si lo desean, vean los siguientes programas de esta serie que lleva el título El valiente hombre del pueblo para todos los pueblos, Jesús de Nazaret. No el niño Jesús del pesebre, no el hombre muerto en la cruz. En los siguientes capítulos de esta serie nos esperan temas muy interesantes. Seguiremos citando y comentaremos otras declaraciones de Jesús de Nazaret contra la casta sacerdotal y a favor de Dios, el Espíritu de la verdad. Hasta entonces, les deseamos todo lo mejor y la bendición de Dios. Hasta pronto, un saludo en Dios. Bis bald und auf Wiedersehen. Gott zum Gruß.